¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Iván Espino Miranda. Yo soy el Inge Espino. Yo soy quien está detrás de ese personaje, de creador de contenido. Y pues este es un podcast mío, donde voy a dar a conocer un poco de mi trayectoria, así como he estado haciendo algunos podcasts con algunas otras personas referente a sus historias, vidas, cómo llegaron aquí, cómo están en Canadá y parte de su trayectoria. Pues en esta ocasión me toca a mí. Y bueno, quiero compartirlo con ustedes también para que sepan cómo es que estoy en esta parte eh, de Canadá y pues de dónde nació esta parte de querer hacer algo de contenido. Vamos desde el principio, ya me presenté. Yo soy originario de México, Estado de México, y soy de Cuautitlán Izcalli. Me dedico a lo que es el sector salud. Soy ingeniero biomédico, soy paramédico y también tengo algunos cursos de bombero, safety, seguridad de higiene y algunos más que, que he logrado hacer a través del tiempo. Y pues también soy tengo mi registro ante lo que es ante la SEP Red Conocer como evaluador independiente que trabajo en conjunto con algunas empresas, en este caso es TRIPSA, y pues con el organismo CHSS. Y bueno, para esto vamos a empezar desde el principio. Yo cómo, yo cómo es que llegué aquí a Canadá. Llegué por medio de una oportunidad de visitar a mi familia aquí en Canadá. Hace 6 años, en el 2018, yo llegué aquí por primera vez. Pero un poquito antes de esto, de poder ingresar a la parte, les voy a contar un poquito más atrás. Yo me desarrollé profesionalmente en la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli como ingeniero biomédico. 5 años y medio hice prácticas en hospitales. También he sido emprendedor en México y actualmente sigo siendo emprendedor. Eh, Cuando yo empecé con mi desarrollo personal fue a partir de los 14, 15 años formalmente con mi primer emprendimiento, que en ese tiempo, bueno, era un café internet, donde mis papás me apoyaron en instalar unas computadoras, un local, y pues de ahí fui agarrando un poco más de práctica en las computadoras. No estudié nada relacionado a la informática, nada de ese tipo. Yo estaba en la secundaria todavía y posteriormente a eso duró parte de mi secundaria, parte de mi preparatoria y un poquito al inicio de la universidad. Eh, cuando, cuando yo empecé ese tipo de emprendimiento, estaba súper chavo, tenía 15, 14, 16, 17 años, hasta los 18. Y bueno, pues para hacer un emprendimiento en ese tiempo que tenía su auge, no fue malo, fue muy bueno, porque estaba en el mero top donde las computadoras te las dejaban a préstamos a meses y el internet estaba haciendo su trabajo de empezar a progresar más. Y empezaban las plataformas de YouTube, Ares, descargar música, Hi-Fi en ese tiempo que ahorita ya no existe nada de ese tipo, MySpace, todo eso. Y, y pues bueno, yo crecí aprendiendo a utilizar un poquito ese tipo de redes sociales. ¿Para qué? Para que pudiera pues darle continuidad a mi negocio. Posteriormente a eso, por cuestiones de la universidad, dejo este negocio, se lo dejo pues ya a manos de mis padres y pues ellos lo continúan y empiezo a agarrar una carrera. En los 18, entre lo que fue los 18, 17 y 18, después de la preparatoria, me preparé en Cruz Roja, Cuautitlán Izcalli, como paramédico, como TUM, técnico en urgencias médicas prehospitalarias, por un año, año y medio. Y durante ese tiempo de estudio, la verdad es que fascinante, fascinante, me gustó muchísimo, es una carrera que me gusta mucho. Yo intenté hacer exámenes para la UNAM, Poli, UAM, en medicina y uno de mis, podría decirse,
traumas, pequeños traumas que me quedaron a mí, fue el que yo hice los exámenes y me quedaba a uno y a dos aciertos en las primeras vueltas para poder entrar a medicina y no quedé. Entonces, ya cuando posteriormente hacía una segunda vuelta o algo así, ya no, ya eran por 4, por 5. Entonces, no lo volví a intentar hasta el siguiente año, pero ya no quería continuar haciendo más exámenes, por lo tanto decidí hacer paramédico, la carrera de paramédico, y la verdad es que la ejercí y la sigo ejerciendo todavía ocasionalmente porque he dejado un poquito atrás ciertos proyectos por estar aquí en Canadá, que también fue un proyecto de vida, que no lo tenía planeado, les voy a ser muy sincero, yo no lo tenía planeado cuando estaba chico, yo no tenía ni idea de que iba a terminar aquí en Canadá y menos haciendo videos y trabajando en el frío y haciendo varias cosas aquí. Pero la verdad son experiencias muy gratas y muy buenas. Eh, Cuando estudio de paramédico, conozco muchísima gente que posteriormente, muchas de esas personas y amigos míos que conozco, eh, los voy a invitar también a hacer podcast. Eso ténganlo por seguro, ahora que vaya ya a México, ya los tengo en la mira para hacer podcast. Hay mucho de dónde sacar en cuestiones de vida, profesión y todo lo que es gente de alto valor. A mí me gusta un poquito esta situación de los videos que estoy empezando a hacer, porque yo quiero dar a conocer, más que ser un youtuber o un influencer, algo así, me gustaría dar a conocer un poquito esas historias de vida que hay aquí en Canadá, de mucha gente que es muy profesional, tiene carreras y todo, y pues que no es tan fácil estar aquí. Todos venimos por diferentes formas, medios y objetivos. Y pues bueno, en el podcast pasado encontramos a un framer que contó parte de su historia, cómo llegó aquí. Y pues en este caso, pues yo voy a contar parte de mi historia, de cómo llegué aquí. Posteriormente tengo la universidad, termino como ingeniero biomédico y empiezo a trabajar en ciertos sectores de salud y también ciertos sectores del sistema agropecuario, que era una empresa de maquinaria, eh, seguridad de higiene, safety, allá en México. Eso es lo que yo desarrollaba antes de venirme para acá, antes del 2018. Cabe mencionar que también fui un emprendedor en hacer una pequeña empresa de ambulancias particulares. Se llamaba, bueno, todavía se llama porque sigue la página, pero ya no le he dedicado al 100% porque vendí mi ambulancia. Logré hacer una ambulancia por mis propios medios estando en Cruz Roja. Esa idea me nació porque después de que terminé la carrera de paramédico, me fui un año a trabajar a la Ciudad de México, a ambulancias particulares. Y cuando empecé a trabajar en las ambulancias particulares, ahí hay algo que se llamaba pues trabajar la calle, trabajar en la banana o lo que sea, que son paramédicos en ambulancias privadas y empiezan a buscar servicios tanto en hospitales, servicios vía llamada, servicios vía de accidentes que habían en la calle o sobre todo nosotros, nuestro hit era un poquito más de enfermos, buscar lo que era atender a pacientes con difícil acceso, que era pacientes con enfermedades, eh, con glucosa, presión. Para nosotros eran los que casi muchas de las instituciones gubernamentales no miraba ese sector. ¿Por qué? Porque siempre traían como la acción de accidentes. Y sí, en efecto, hay mucha gente que no lo entiende en ocasiones, que ya posteriormente voy a hablar un poquito en otros videos voy a hablar sobre ese tipo de situaciones, experiencia cuando estuve en la Cruz Roja, cuando estuve en Bomberos, cuando estuve en diferentes instituciones y que lo voy aprendiendo y la gente pues no lo sabe. Y este es el punto, ¿no? De que en cada institución no es que no quieran atender a los pacientes o algo o a la gente, pero muchas ocasiones es que hay una gran diferencia
de un servicio de emergencia y una urgencia. Y muchos no lo saben distinguir. Nosotros los que estudiamos esa parte, pues lo tenemos que saber distinguir y por eso atendemos unas que son urgencias y otras que son emergencias. Pero bueno, ya un día hablaremos en especial de eso. Y pues logré hacer una empresa de ambulancias, compré una ambulancia y después tenía algunos otros amigos asociados que tenían su propia ambulancia y empecemos a trabajar en conjunto. Después de eso entra la necesidad de vender mi ambulancia para poder solventar mis gastos de la universidad y poder pues dar un paso más grande. No me quería solamente quedar o estancar en una carrera técnica universitaria, sino quería algo más, ya que no había hecho medicina, pero continué haciendo una ingeniería. Y bueno, la ingeniería biomédica va relacionado al sector. Tiene muchas áreas, también algún día voy a hablar sobre ese tema en específico. Tiene áreas de seguridad de higiene, o sea, es muy amplio. Inteligencia artificial, en arquitectura de hospitales, en normativa, diferentes instrumentación, mecatrónica. Es muy amplia, muy, muy, muy amplia. Entonces, cuando yo hago eso, a mí me sale una oportunidad un año antes de terminar la universidad venir a conocer a mi familia. ¿Por qué? Porque les platicar que pues mi familia estaba separada, mi papá, mi mamá, pero yo tenía, o más bien no tenía, tengo mi mamá con su pareja, mis hermanas, mi papá aquí este, en Canadá con mis hermanos, pero yo no conocía a mis hermanos, yo no conocía a mis hermanos, tenía como más de 18 años, 20 años, de no conocer a mis hermanos y solamente saber pues que estaban aquí. Y todo nace porque yo tengo una llamada con mi papá biológico aquí él estando viviendo aquí en Edmonton, en Canadá, y me dice, ¿sabes qué? Voy a hacer un viaje a Europa con tus hermanos y pues me gustaría que nos viéramos para ir y todo. Pero antes de yo decir el sí, no, tuve que costear, ver cómo estaba costeando toda esa situación, porque bueno, viajar a Europa no es tan fácil y en ese tiempo pues tampoco no tenía la misma solvencia económica, puesto que estaba estudiando, había vendido mi ambulancia, tenía otras prioridades. Por lo tanto, empecé a navegar un poquito en ese tiempo, hace 6 años, pues las reglas para entrar aquí a Canadá no eran tan complicadas. No es que sean tan complicadas actualmente, pero cambian consecutivamente año con año, mes con mes. Aquí son muy repentinas. La fortuna que yo tuve que en ese tiempo, eh, pues definitivamente empecé a investigar en internet qué necesito, visa, pasaporte o algo. En ese tiempo no se ocupaba, solamente era un ETA. Era una entrada electrónica, era una visa electrónica que me costó no más de $7, equivalente como a 120, 100 pesos aproximadamente en ese tiempo. Ah, Se tramitaba en el mismo día, ese mismo día la tramité en línea. Es un proceso largo, sí, porque tienes que estar pegado en la computadora dando datos, información tuya, desde dónde estudiaste, dónde naciste, quiénes son tus papás, quiénes son tus hermanos, aquí, allá, vínculos familiares, fondos económicos, si, cuál es tu motivo de viaje, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, relativamente en ese tiempo para mí fue muy fácil. Y pues yo decidí investigar y al momento que yo empecé a investigar, chequé que podía tener una estancia como visitante aquí de 6 meses como máximo. Y pues dije, bueno, estoy en era mi último semestre, mi último cuatrimestre de la universidad y antes de entrar a los últimos 2 cuatrimestres de las prácticas. Y mi tirada fue, me animo a ir, visito a mi familia, pero no a Europa, sino a Canadá. Y me quedo una estancia de 6 meses con la idea de pues visitarlos, disfrutarlos, conocerlos y a su vez también para venir a lo mejor tomarme un curso, ver si podía hacer algunas prácticas aquí, voluntariados, cosas que me podían revalidar o algo. Ese fue mi primer motivo. Entonces yo le doy la propuesta a mi papá, me dice, ¿sabes qué?
pues sí, no suena mal. Entonces empiezo a generar toda esa parte de mover, buscar vuelos, fechas, todo eso. Y, y algo bien curioso es de que de ahí yo no tenía ni una idea si aquí se puede trabajar, no se puede trabajar. Todo fue sobre la marcha. Todas las cosas cambian. Yo venía siendo más joven, yo venía pues con una ilusión inicial, ¿no? De venir a visitar a mi familia, conocer a mis hermanos y devolverme a terminar la universidad y devolverme con mi familia, con mi familia, con mis hijos y con mi pareja, que también es otro tema que vamos a tocar porque hay mucho sacrificio dentro de todos los movimientos que hay. Entonces, y mi familia, obviamente, pues mis hermanas, mi papá, mi padrastro, mi mamá, y todo lo que tenía allá. No es como de, me voy y regreso. Yo no tenía la idea de venir a quedarme más tiempo aquí. Cuando hago todos los trámites, se da el día en que tengo que venir para acá. eh, Muy emocionado. Me vengo aquí a Canadá en el 2018 precisamente. Y me vengo 6 meses, una temporada de 6 meses. Me vengo por la época de junio a mediados aproximadamente, que fue mi primera visita, mi primera instancia. Y la verdad fue muy fácil, muy fácil. Saqué mi ETA, me la entregaron en un mismo día, lo tramité en la computadora, en la página, todo lo que se tenga que hacer relacionado para viaje o venir a Canadá, o todo lo que tenga que ser, tiene que ser en la página oficial de Canadá, que es canadá.ca. No hay otra. Ahí, todo lo que quieras hacer, permisos de trabajo, todo tiene que ser ahí. Entonces me leí cuidadosamente, saco mi ETA, compro mi vuelo porque para ese tiempo siempre ya empezaban a solicitar de que debes de tener un vuelo de ida a Canadá y uno de regreso. Puede cambiar la fecha. No, si tú les metes un vuelo que te dice, ¿sabes qué? Me voy en julio y regreso hasta diciembre, hay mucha probabilidad de que te digan no, o que el mismo o el oficial fronterizo en el aeropuerto te diga, ¿sabes qué? Solamente te voy a dejar entrar tantos días, tanto tiempo, evitando todo ese tipo de situaciones, que te quedes, o que trabajes, o que ya no te regreses. Entonces, como no eran mis intenciones y no tenía nada de, de conocimiento referente a eso, eh, entro sin ningún problema, hablaba un inglés más o menos 40%, me daba a entender. Entonces, no como ahorita que ya es un poco mejor, porque pues lo practicas aquí día con día y vives con él todos los días. Pero en ese tiempo venía practicando como siempre, ¿no? Lo que te enseñan en la escuela y dices, bueno, ese va a ser mi boleto de entrada. Nunca me hicieron una entrevista, no nada. Traigo pasaporte, llego al aeropuerto. Para ese tiempo yo volé de lo que fue de la Ciudad de México a Puerto Vallarta y de Puerto Vallarta era a Edmonton, pero hubo un problema ahí con los aviones y se retrasó y me mandaron a Calgary y de Calgary me tuve que quedar una noche completa ahí en el aeropuerto sin saber. Yo no sabía absolutamente si podía tomar a lo mejor otro vuelo, si tenía que reservar algún hotel. Ahorita ya me entero de que yo podía aplicar un insurance, un seguro en la aerolínea, solicitar un apartamento y una compensación y todo eso, pero en ese tiempo la verdad no tenía ni idea. Entonces me quedé en el aeropuerto, me quedé casi 12 horas ahí, en el aeropuerto en la noche, cenando, con mis maletas, todo, hasta el día siguiente que sale mi vuelo. Yo llegué a las 9 10 de la noche y al día siguiente a las 11 12 del día había que volar. Este, Empezar los trámites para volar y llegar aquí a Edmonton en una hora o dos. Entonces, pues es la forma en la que yo llego aquí a Edmonton, me recibe mi papá y posteriormente mis hermanos no sabían porque todo iba a ser sorpresa, porque iba a llegar a un cumpleaños de mi hermano. Y bueno, una vez estando aquí en Canadá, el proceso que yo empiezo a tener aquí durante esos 6 meses fue conocer, empiezo a conocer gente, amigos de aquí, latinos, y me empiezo a relacionar poco a poco,
como a los 2, 3 meses, eh, yo todavía no me aburría, les soy sincero. ¿Por qué? Porque para mí era un país nuevo. Venía de vacaciones y tenía mucho tiempo libre en la casa y decía, pues bueno, voy a caminar, voy a salir, voy a hacer algo. Tenía muchas limitantes. ¿Por qué? Porque yo no tenía carro y el único carro que había en casa era de mi papá y pues mis hermanos eran más pequeños. Entonces en ese tiempo solamente había un carro y una camioneta, pero eh, no lo, pues no la tomaba. Y eso que saqué una licencia internacional por un año para poder manejar o estar aquí por cualquier cosa. Pero es bien curioso. Aquí podía manejar con esa licencia y todo, pero aquí tienes que hacer mucho trámite en el cuestión de que para manejar un auto o comprar un auto es fácil y sencillo, pero el trámite, sacar un insurance como visitante o como persona internacional, no puedes llegar más que, por ejemplo, a rentarlo. O a alguien, un familiar que esté bajo su nombre y puede pues, prestártelo. Entonces ahí eran un poquito las complejidades que tenía al inicio, pero bueno, se pudo sacar adelante esa parte. Ya una vez estando aquí en Canadá, la primera ocasión en 2018, me aviento los 6 meses completitos, pero durante esos 6 meses no tenía la intención de trabajar, más bien fue aprender. ¿Por qué? Porque sí me llamaba la atención cómo era la economía aquí, de qué se trabajaba, y pues yo decía, bueno, voy a buscar sobre mi carrera y me empecé a buscar universidades, empecé a ir a visitar escuelas politécnicas aquí, empecé a buscar varias ramas, ¿no? Para saber qué hacer, investigar precios, todo ese tipo de cosas. Y la verdad es de que me empiezo a topar, poco a poco me empiezo a topar con muchas limitantes. Una de ellas es que Canadá es caro. Como visitante, para vacacionista, un par de semanas, solventas. Un mes, 2 meses. Pero para estar una estancia 6 meses largo y si no tienes una entrada de dinero o algo así, es complicado. Es complicado porque los fondos se empiezan a agotar, se empiezan a acabar. Afortunadamente, gracias a Dios, yo tenía unos fondos guardados eh, de mis negocios y de cositas así que ya había hecho. Y posteriormente a eso, empiezo a tener estancia aquí, pero me empiezan a invitar conocidos de mi papá a decirme, oye, pues no quieres aprender a hacer algo aquí, igual en la mejor después, posteriormente te llama la atención y vemos, ¿no? A lo mejor se te puede ayudar en algo, en conseguir lo que es un famoso permiso de trabajo o algo. No lo desecho, dice, sirve que no te aburres, porque todos tenían su rutina. Mi papá se iba a trabajar en el transcurso del día, mis hermanos, mi hermana se iba a la escuela, mi hermano también, o a trabajar. Entonces llegó un momento donde me quedaba solo todo el día en la casa, entonces, ¿qué hago? Nada. Y les he ir contando que me empecé a topar con muchas limitantes de que aquí, pues, la televisión abierta existe, pero es de pago y está muy aburrida y muy limitada. Las aplicaciones, los streaming también aquí funcionan, pero están también muy limitados porque yo puedo abrir Amazon Prime, Netflix, ¿qué otra? Ni siquiera existe HBO aquí, ESPN, todo ese tipo de aplicaciones deportivas que no las veía ni nada, pero estaba muy limitado porque solamente restringen todo lo que está al exterior de Canadá. O sea, restringen contenido, restringen mucho lo que es las películas. Entonces, idiomas también. Entonces era para mí muy estresante porque yo quería ver una película mexicana o acostumbrado a ver Netflix México y te encuentras variedad y todo tipo de películas y aquí no, muy limitado. Y pues quería cambiarles los idiomas y no, solamente había francés, inglés y en muchas ocasiones filipino. No sé por qué, pero nada más. Y alemán. De ahí en fuera, eh, no tenía mucha expectativa como de encontrar películas en español. Entonces empiezo a irle a ayudar a una persona, un amigo mío, se llama Juan Francisco,
y él es de Nicaragua y él por medio de la iglesia donde iba con mis papás, me empieza a llevar, me dice, vente conmigo, dice, para que no te aburras, sirve que aprendes algo y vemos a ver qué podemos hacer. Y así empiezo a aprender un oficio aquí, que en ese tiempo, bueno, o sea, yo venía con una mentalidad muy, muy, muy complicada, porque pues uno en México llega, en México dices, ah, yo soy ingeniero, yo soy paramédico, yo qué voy a estar haciendo en la construcción. Pero no me cerré yo en cuestiones de decir por qué no. Le dije, sí, vamos, me dice, no, pues vamos a hacer esto, mira, yo te voy a ir apoyando económicamente con algo y no te voy a dar trabajo porque si yo te doy una oferta de trabajo estarías haciendo algo mal. Dice, pero te vienes conmigo, aprendes, me ayudas y va a haber una recompensa económica, ¿no? Ya cuando hicimos números y me dice, mira, yo te voy a dar así, a lo mejor tanto, tanto, y yo así haciendo mis cuentas, ¿no? Así de, a ver, si lo convierto en pesos mexicanos, ¿cuánto sería tal, tal, tal? Le dije, ah, no, claro. Pues, y eso que no sabía y era aprendiendo, y dije, ah, no, bueno, sí, vamos a hacer. Era alrededor como de ganar unos 1,000 pesos, como 800 o 1,000 pesos diarios. Pero también era de, bueno, vamos a ver qué se tiene que hacer, ¿no? Que aquí en Canadá hay muchos oficios, casi todos los oficios son bien remunerados en la construcción. Mejor remunerados que las carreras o que los puestos de oficina o departamentales o algunos de empresariales, porque vienen luego muy topados. Vienen muy topados, tal les voy a platicar un poquito referente a eso. Entonces, cuando pasa eso, empiezo a trabajar con él, empiezo a aprender algo que se llama drywall, que el drywall es hacer paneles de yeso, que en México se conoce como el tabla roca. Yo no tenía ni idea, completamente ni idea de qué hacer o cómo se hacía o algo así, hasta que empiezo yo a literalmente, empiezo literalmente a agarrar un poquito de experiencia, empiezo a conocer, empiezo a hacer, y después de eso yo dije, bueno, vamos a comprar algo de material porque precisamente era eso, era comprar mi material, era empezar a comprar mis herramientas, era empezar a, a empezar a crecer solo. Y pues esa persona me empezó a enseñar, ¿no? Empezó, la verdad, a enseñar cómo moverme en el ámbito laboral de construcción. Yo creo que ahí yo lo empecé a ejercer o empecé a hacerlo como 3 meses antes de irme. Y dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Más o menos me llevé algo de dinero. Dije, bueno, la verdad es que para haber venido de vacaciones y haber aprendido un oficio y sobre ese oficio también a su vez sacar un beneficio económico, la verdad es que yo puedo decir que fue bueno. Y, y yo decido regresar, terminar con mi carrera, terminar de ejecutar lo que es mis estancias de la universidad y posteriormente a eso empiezo a planear el siguiente año pues venir de visita también otra vez. Pero ya es donde me empieza a entrar a mí, a Iván, el cosquilleo de decir, bueno, y si me voy otros 6 meses y aprendo y busco un permiso de trabajo y empiezo a trabajar formalmente y empiezo a buscar y empiezo a ver pues como todo uno viene con la idea de decir, no, y voy buscando algo de paramédico y voy buscando algo de seguridad de higiene, algo de mi carrera. Sí, chiquito, vas a venir a hacer eso. Claro que no, hay muchas, muchas complicaciones. Por eso hoy en día cuando muchos vienen aquí se topan con unas realidades, la verdad, muy, muy complejas, algunos vienen con engaños y engaños que dan las redes sociales, los mismos que dan videos, los mismos que informan, realmente están mal informando y también están dando mensajes erróneos. Parte de lo que yo hago o lo que yo estoy haciendo hoy en día con estos podcasts es no dar información errónea,
no meterme en solamente hablarles de migración, no, pero sí un poquito de los trámites migratorios, que tengan mucho cuidado, que vean qué es lo que están haciendo, porque yo hoy en día veo TikTok, veo Facebook, veo todas las redes sociales y están retacadas de gente que ya está aquí y que se la pasan publicando, no, Canadá, el estilo de vida, muy bonito, y la seguridad, mi familia, amo Canadá. Está bien, sí. La única cuestión es que no te dicen el paso cero y ellos ya están en el paso 10. Entonces, cuando ellos llegaron, no te dicen cómo llegaron, qué les sufrieron y qué hicieron. Solamente te empiezan a motivar y a decir y a bombardear mucho de las redes sociales a decirte, vente para Canadá, aquí haces dólares y mira, tengo carro y tienes un estilo de sí, claro, pero hay muchos precios, muchas trabas, muchos precios que son muy fuertes y sacrificios que nos los dicen. Y te digo, en este caso, yo estoy hablando de mi experiencia, así como hablamos en unos otros podcasts en otro podcast de la experiencia de Polo, de César y como Framero, y todos tenemos una historia. Y esta es mi historia, y mi historia está basada en que empiezo a tener ese cosquillo de decir, pues a lo mejor y sí, sí la hago. Y busco y encuentro una carrera, un trabajo de mi carrera y posteriormente eso, me quedo, hago permiso y empiezo a hacer cosas. Sí se puede, pero son planes muy complejos. Hoy en día puedo decir que sí he logrado varias cosas, pero son planes muy complejos no te vas dando cuenta sobre el tiempo. Yo cuando vengo por segunda ocasión, eh, yo para ese tiempo yo ya tenía a mi pareja y tenía a mis dos hijos y con ellos pues también fue un choque muy drástico. ¿Por qué? Porque el dejarlos 6 meses, eh, solamente estar bajo llamadas telefónicas, teléfono, WhatsApp, la distancia, tiempos, todo ese tipo de cosas, también es algo que empieza a mermar en tu vida personal, eh, laboral y tu ambiente como persona y ser. Entonces, cuando yo empiezo a hacer el segundo viaje, que fue en el 2018, llegué 18, fue a mediados del 2020. Vengo igual en las mismas fechas, junio, julio aproximadamente, y me quedo otros 6 meses, pero ya fue con una tirada diferente porque he de decir que ahí es donde vienen los problemas. Yo, antes de venirme, con un amigo me había asociado. Un amigo, ¿cuál amigo? Pues terminó apuñalándome por la espalda. Empecé a trabajar con él en su empresa de ambulancias y posteriormente hicimos un proyecto, un plan de hacer un conjunto de ambulancias, o sea, un plan, un negocio, hacerla que hacer una empresa. Pero la verdad es que no sé realmente si fue una traición, realmente no sé si el dinero lo cambia o simplemente, pues, así con estas palabras le voy a decir, o sea, se apendejó y hizo cosas que no tenía que hacer. Y pues empezamos un negocio. Antes yo de venirme, en esa segunda ocasión, antes de venirme, yo empecé un negocio con él, empecé a invertir, pedí unos préstamos para poder ir a Monterrey, comprar una ambulancia. Él bajó una ambulancia, ya tenía él una, bajamos una entre los dos y todavía compramos otra. Compré una cuatrimoto y así cositas que empezamos a hacer crecer ese negocio bien. Y la verdad estaba bien, la rentábamos a una constructora como particular y me dedicaba ahí. El problema es que ya desde ahí yo ya me dedicaba tiempo lleno a emprender. O sea, emprender es hacer un negocio y si te funciona, van a fallar muchos hasta que llegue el bueno y agarres toda esa experiencia y decir, bueno, este negocio viene construido a través de todos los errores. Actualmente yo te puedo decir que he perdido tanto dinero que hoy en día si invierto en un negocio 20, 30 mil, 50 mil pesos, no es que no me duela, sí me duele, pero ya traigo experiencia atrás, pero ya no es
para mí un dolor como desprenderme de ese dinero, eh, como al inicio, ¿no? Decir, antes para mí desprenderme de 5,000 pesos, 2,000 pesos era tan complicado porque no llegaba a tener esas cantidades. Entonces ahorita que empiezo a tener un poquito más de ganancia, más dinero, más trabajo, una economía más solvente, pues hacer un negocio y perder 5,000, 10,000 o algo así, hay veces que ya no es que me duela. Sí, sí te quiebra económicamente, sí te quiebra moralmente, pero de eso hay que salvar toda la experiencia, qué ya no volver a aplicar, con quién ya no volver a hacer y qué hacer en el siguiente negocio para ese tipo de cosas. Eso es lo que yo he aprendido y en esa ocasión aprendí que cuando yo me vine la segunda ocasión en Canadá, y estando aquí en la estancia, pierdo toda mi inversión, un alrededor como de 280,000 pesos. Es lo que pierdo. ¿Por qué? Porque toda la estructura la llevábamos muy bien en esa empresa hasta que yo estando aquí me habla mi amigo, me dice, oye, ¿qué crees? Que nos cayó el SAT. Y yo así como de, ¿por qué nos cayó el SAT? Si se supone que tenemos un contador que yo creo era su amigo, ni era contador, no sabía ni lo que hacía porque los enfrenté a uno y a otro y no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Yo tenía idea y ese fue mi error. Mi error más grave fue haber confiado en él, porque era mi amigo. Y plenamente me decía, no, 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 chiquito, no te preocupes, todo bien, contador es bien chingón. Ok, no, no hay fallo. Yo cumplía con mi parte operativa, yo era el encargado operativo, yo era el encargado operativo y yo me encargaba de que los servicios, las ambulancias, la gente, todo el sistema operario estuviera en orden, que las ambulancias estuvieran limpias, que las ambulancias se movieran con el personal, que el personal tuviera sus pagos, que el personal cumpliera con todos sus partes informativos, que tuvieran sus capacitaciones, que tuviera toda esa parte, yo en mi caso, administrativo, operativo, todo lo que era facturación, todo lo que eran tickets, gasolina, insumos, todo ese, yo cumplí con mi parte, eso yo lo puedo decir bien, que mi experiencia en la universidad y estudiando y sobre los trabajos y lo que he hecho, he agarrado esa experiencia y la verdad yo puedo decir que era excepcional en esa parte porque yo entregué todo, hice todo y aún así le expliqué, oye, tenemos que tener cuidado porque pues estamos ganando cantidades buenas y por lo tanto acuérdate que pues el IVA no se toca y el ISR tampoco y tenemos que invertirlo, facturas y poder hacer las declaraciones. Pero para no hacerlo más largo, llegó un momento donde yo estando aquí en Canadá como a los 2 meses, me dice, ¿qué crees que nos cayó el SAT? Y yo así de, ¿por qué? ¿Para qué? Me manda unas fotos que, la verdad, no sé si eran a estas alturas, ya a estas alturas, ya así viéndolas, dije, no sé si fui muy tonto por no investigar más allá, pero a estas alturas dije, pueden que sean falsas o no sé la verdad, pero donde debíamos, si habíamos generado en el transcurso de un año alrededor como de 1,000,000 y piquito, resulta que debíamos casi de una facturación, porque teníamos dos ambulancias y se rentaban casi como de a $100,000, $100,000, 100,000 pesos mexicanos mensuales cada una. Entonces de una teníamos lo que es un pago de puros impuestos casi como de 480,000 pesos y de otra teníamos otra como por 300 y piquito, ¿no? Entonces yo dije, oye, pues básicamente me dice, ¿qué vamos a hacer? No, pues ¿qué vamos a hacer? Pues dile a tu contador, ¿no? La declaración, pero ahí cometió un gran error que sinceramente es donde hablo, la experiencia habla. No sé si su contador o él son muy tontos en ese aspecto, pero al momento que dieron de alta la empresa como SaaS o como SAS, si tú ya estás dado de alta con un rubro y vas a crear una empresa, ya no tienes un año de penalización tú, tendría que ser una persona nueva. En este caso yo era nuevo ante el SAT y yo le dije, pues ponle mi nombre, lo hacemos y hacemos todo lo que es la carta notarial, todo. Y sí, 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 lo hacemos, bla, bla, bla. Tú confía, chiquito. Ok, confía. Que al final del día, en esa carta de hacer la constitución
empresarial o social, ni aparecía yo. Él aparecía como el único dueño y como el 100%. Yo no figuraba, todas las cosas figuraban a nombre de la empresa y todo eso. Y, y al momento que me dice, oye, ¿qué crees? ¿Qué pasa esto? El SAT hay que pagarle, hay que hacer, ¿qué vamos a hacer? Yo así, pues, ¿qué vamos a hacer? Es donde yo entro y digo, ¿sabes qué? Pues ya perdí. No había forma de que yo pudiera reclamar, hacer nada ante eso. Aparte yo ya tenía, aparte que iba a perder toda esa inversión, tenía los préstamos, que era un préstamo bancario y un préstamo con un tío, y pues yo tenía que devolver ese dinero al final del día, pagar aquí y pagar acá, entonces tenía que pagar doblemente, o sea, lo perdido, más bien lo perdido, perdido y recuperar y pagar nuevamente lo invertido o solicitado. Y pues se me complicó mucho. Por eso es que la segunda vez vengo aquí a juntar, con una idea de venir a juntar ese dinero y sacar a flote ese problema que yo tenía. Porque yo ya tenía un problema que no era por 20,000, 5,000, 10,000 pesos, que jamás en mi vida había tenido ese dinero completo y lo había tenido en parcialidades, pero yo ya había invertido en venir aquí, en mi viaje, en el primer vuelo, en las primeras estancias, todo eso, hasta que dije, bueno, ¿qué pasó, no? Y pues lo tuve que dar por perdido. Lo tuve que dar por perdido, hablé con esa persona y pues mis únicas palabras que fue decirle, ¿sabes qué? Pues si yo no figuro en esa empresa, si yo no figuro en toda esa parte, pues no creo que a mí el SAT me esté persiguiendo y tampoco no creo que me venga a mí a justiciar. Por lo tanto, pues ya lo perdí. Vende las ambulancias, haz lo que tengas que hacer y paga. Haz lo que tengas que hacer con esa inversión y pues mi parte págalo, haz lo que tenga que hacer. Me dice, todavía tuvo la desdicha de haberme dicho eh, que, si, que si lo iba a dejar solo, pues sí, en efecto. Yo me quedo con esa deuda. Algún día voy a hacer un video completo de estas situaciones para que tengan un poquito más detallado, para que sepan que si algún día se van a asociar, pues tienen que tomar en cuenta muchas cosas. Entonces yo ya con deuda, ya tenía una deuda grande con un banco, con un tío, y yo llego aquí a Canadá y vengo ya con la esperanza de decir, no, pues sí, voy a trabajar, voy a buscarle, voy a hacer. Y una vez estando aquí, empiezo nuevamente a buscar a la persona que me empieza a enseñar, me empieza a decir y empiezo a actuar en ayudarle, seguir ayudándole y ayudándole y ayudándole. Y todo ese dinero que empiezo yo a juntar, a juntar, a juntar, a juntar, pues empiezo a depositarlo, empiezo a pagar, empiezo a pagar, empiezo a pagar. Entonces, una de mis estrategias y experiencia fue que todo lo que hice en esos 6 meses fue juntar y depositar para liberarme de esa deuda, porque yo creo que si yo hubiera estado en México y sin experiencia, sin el negocio y todo eso, de verdad que no tengo ni idea qué hubiera hecho o cómo hubiera hecho para poder hacer ese saldo en ceros. Y posteriormente a eso, se me acaban los 6 meses, pero yo empiezo a agarrar esa profesión, empiezo a adentrarme más, porque, o sea, lo empiezo a aprender, empiezo a trabajar con él en algunos trabajos personales, ayudándole. Y después de eso empiezo a conocer ciertas compañías, me empieza a interesar cómo es el sistema aquí, porque es muy riguroso el sistema. Aquí no se les va nada, aquí los taxes, los impuestos, todo es estricto, estricto y aquí no te perdona nada. Aquí no es de que, sí, no te preocupes, ahí lo vas a... No, no. Aquí entró tanto dinero, está muy controlado, todas las transferencias, el efectivo, aquí de hecho casi ni se ocupa el efectivo, todo es por tarjeta y celular y todo eso está muy bien vigilado. Entonces yo empiezo a trabajar y empiezo a mandar mi efectivo para México. Termino de pagar casi el 80% de mi deuda y regreso con un poquito que guardé para mí y regreso nuevamente a México. Pero regreso en esta ocasión porque
y me tengo que regresar un poco antes de las fechas predestinadas, porque yo dije, bueno, yo creo me voy a quedar hasta antes del 24 o voy a pasar una Navidad aquí, dije, con mi familia y todo eso y me voy. Pero en ese tiempo empezó a sonar lo del coronavirus, lo de la pandemia que ya venía entrando. Entonces empezó a sonar mucho en la parte de noviembre y empezaron a salir noticias y en una de esas empezaron a informar que pues iban a cerrar las fronteras. Y yo estando aquí en Canadá, dieron aquí el aviso en Canadá que así seas lo que seas, como estés, donde estés y todo, se iban a cerrar fronteras y que no iba a haber retorno hasta nuevo aviso. Entonces, para mí ya era preocupante porque pues yo no me podía quedar aquí más tiempo continuo porque yo también tenía mi familia allá, mis hijos y mi esposa. Por lo tanto, tuve que adelantar mi vuelo y salir antes de que cerraran la frontera, antes de que salieran de la frontera. Que también muchos de los que se quedaron posteriormente a eso, para algunos fue bueno. ¿Por qué? Porque empiezan a cambiar el sistema aquí, de empezar a solicitar a las personas que se quedan aquí dentro de Canadá. O sea, si yo me hubiera quedado aquí y no me hubiera salido anteriormente, yo mínimo me hubiera quedado aquí como 2 años. Yo me hubiera quedado por lo menos aquí 2 años. Tal vez pude haber hecho mis papeles porque muchos así lo hicieron, porque Canadá empezó a dar los papeles a la gente que se quedó aquí atrapada al final del día. Pero, pero no era mi intención quedarme realmente aquí. En ese tiempo yo tenía mi familia y tenía que volver. Y por lo tanto, eh, me devuelvo un poquito, yo creo como una semana antes de que declararan cambio mis vuelos, hablo a la compañía y me cobraron por hacer los cambios urgentes y pues me devuelvo a México. México en ese tiempo todavía no estaba en pandemia bien declarada, habían casos, había contingencias, todo ese tipo de cosas, pero todavía no estaba al 100% a todo lo que daba o como fue la pandemia, que toques de queda y hospitales saturados, todo eso todavía no estaba. Aquí en Canadá sí lo prevenían mucho en ese tiempo porque ya no, su sistema de salud es bueno en cuestiones de instalaciones, pero no en cuestiones médicas, atención y ese tipo de cosas. Entonces, tiene sus pros y sus desventajas de ser el primer mundo, pero también tiene ventajas y desventajas. Es una balanza. Y cuando yo llego allá a México, pues vuelvo a retomar mi negocio, bueno, mi trabajo con el negocio en la empresa que estaba trabajando de Top Grupo Yo México y empiezo a laborar ahí igual por 2 años porque dejé de venir aquí a Canadá 2 años más. Lo poquito que junté, me quité de un problema de deuda por emprender y aprendí a perder para poder seguir haciendo negocios y me quedó mucha experiencia de eso. Posteriormente a eso empiezo a trabajar esos 2 años, empiezo nuevamente a levantarme, empiezo nuevamente a tener prioridades, todo eso. Pero una de las inversiones que no me arrepiento, a mi edad, que yo tengo 35 años, que no me arrepiento y que yo creo que es bueno, lo que hice ese movimiento es que en el 2018, la primera vez que vine allá en México, Cuautitlán Izcalli, empezaron a vender terrenos en pagos, que era de das el enganche y tal, tal, tal. Y obviamente también algún día voy a hablar sobre ese tema, voy a hacer muchos temas de ese tipo. ¿Por qué? Porque pues yo compré un terreno y me puse a investigar si eran ejidales, si tenían título de propiedad y todo. Y lo ideal es comprar con título de propiedad. Es lo que yo hice. Di un enganche y empecé a pagar y mientras yo trabajaba aquí, mientras yo estaba aquí y mandaba mis mensualidades y abonaba y hacía así. Mi terreno era pagar casi 8 años, 7 años y piquito y gracias a Dios hoy en día de los 5 años que ya llevo yendo y viniendo de la primera vez que hice hasta el día de hoy, ya puedo decir y declarar que mi terreno ya está liquidado. Entonces ya no lo debo, ya lo tengo liberado, ya es mío
Y ahorita, y eso ahorita es empezar a buscar otro tipo de inversiones. También empecé a invertir un poco de mi dinero en las plataformas, en algunas que de ahí voy a sacar muchos videos en las plataformas de Yo Te Presto, en las de Monific, en algunas de inversiones de en línea que son de Agave. He, he aprendido, le he metido poquito dinero y después ya cuando dije, bueno, aquí esté seguro, fui revisando muchos de las aplicaciones y muchas de las inversiones que estuvieran reguladas por por los bancos, que estuvieran reguladas y aceptadas y que no fueran fraude. Y los fui ejecutando y gracias a Dios de ese tiempo hasta acá pues he generado algunas inversiones que hoy me han dejado pues me han dejado algo de dinero y me han dejado tener esta libertad financiera que hoy en día puede estar más tranquilo. Que siempre me ha gustado trabajar un poquito más, sí, porque los gastos y todo te consume, pero invertir es muy bueno y eso voy a hablarlo en otros videos muy bien porque sí funciona y más cuando lo empiezas a una temprana edad, que yo ahorita no creo que lo empecé tan tarde, pero lo empecé a los 28, casi 30, y a mis 35, bueno, ya hay frutos, ya he visto frutos y eso me da motivo de seguir haciéndolo y lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo. Eh, y entonces, esa es una parte de mi motivo de por qué me vuelvo a venir aquí, porque sale una oportunidad. Entonces, yo llego a Canadá aquí por una oportunidad, a diferencia de los demás que vienen buscando la oportunidad. Y yo no, yo tuve una oportunidad aquí y la aproveché. Y saqué lo más que pude de jugo a esa oportunidad mientras estaba aquí, mientras vacacionaba, trabajaba, juntaba y sacaba varias cosas a flote. Ah, Posteriormente a eso, después de la pandemia, entramos allá en México a pandemia, me enfermo de COVID, casi no la cuento porque sí me puse un poquito grave y un par de días nuestro trabajo no paraba porque nosotros en el trabajo de agropecuario, en el sector que yo trabajaba, era de sector de alimentos, maquinaria, mantenimiento y pues no paraba porque es sector de pollo. Entonces no paraba. ¿Por qué? Porque no puede parar si no hay comercio de pollos. Y como nosotros les trabajamos a empresarios grandes que ya tienen rastros muy grandes, entonces ellos no paraban y nosotros no podíamos parar. Tomamos muchas de nuestras precauciones, a nuestra gente también la empezamos nuestra gente, que en este caso yo estaba encargado en ese tiempo, era de 10 personas aproximadamente, y empiezo a tener esos cuidados. Como paramédico empiezo a comprar un tanque de oxígeno, empezamos a tomar nuestras precauciones, empezamos a tener glucómetros, empezamos a tener oxímetros de pulso, empezamos a tener botiquines, empezamos a tener esos cuidados. ¿Para qué? Para que pudiéramos no estar tan abajo la guardia y más porque pues, en nuestro frente de trabajo eran lugares donde se movía los comercios o dineros de los comercios externos, ¿no? Que son informales, que son mercados, pollerías y ese tipo. Entonces, imagínate, ¿no? Entonces estábamos latentes a eso y precisamente de ahí es de donde yo me enfermo porque pues por medio del dinero era donde casi siempre circulan todas las personas y de ahí es de donde yo me enfermo de COVID. A su vez, mi familia también, pero gracias a Dios ellos fueron asintomáticos y mis padres también, gracias a Dios, fueron asintomáticos y solamente mi mamá le dio un poquito más porque ella le dio una crisis posterior del COVID, se espantó mucho, empezó a enfermarse, pero ya fue ya más psicológico el asunto y empezó a dañar su cuerpo poco a poco, pero gracias a Dios psicológicamente y atención y todo ese tipo de cosas fue saliendo. Yo también, no hubo necesidad, gracias a Dios, de internarme ni nada. Todo fue saliendo normal, solamente tiempo y cuidados en mi casa con mis hijos y mi esposa en ese tiempo me dieron mucho cuidado y, y pues
Así fue como yo estuve en México, y ya tenía un dinero guardado, esa es la ventaja. Posteriormente a eso, se me entra otra vez la idea de decir, ¿y si voy y junto otro dinero y veo y hago? Empiezo a hacer otra vez planes. Posterior a que quitan la pandemia y abren otra vez las fronteras, y ahí tienes a Iván de vuelta, aquí a Canadá, vengo de vacaciones, visito a mi familia y empiezo otra vez a juntar algo de dinero, empiezo a ejercer, empiezo a trabajar, pero en esta ocasión empiezo a trabajar en diferentes cosas. ¿Por qué? Porque empiezo en la búsqueda de un trabajo de mi carrera, ya sea de paramédico, ya sea de cualquier cosa, me empiezo a empiezo a toparme con muchas limitantes. Muchas limitantes de esas son que para que tú puedas estar aquí en Canadá, no es necesario que tengas exactamente una carrera. O sea, aunque tengas una carrera, vas a trabajar en la construcción, la mayoría de las veces. O sea, del 100%, el 90% trabaja en la construcción. Hay ingenieros, hay doctores, hay psicólogas, hay haciendo construcción, limpieza y ese tipo de cosas. La única cuestión es de que de ahí es el parteaguas para que uno pueda ir creciendo. ¿Por qué? Porque para que tú puedas conseguir crecer aquí es empezar desde abajo. Aquí llegas en cero. Aquí tú quieres revalidar tu carrera y sí puedes hacer una revalidación, pero no te revalidan o sea, 5 años. Te dicen, no, pues para empezar, o sea, te podemos revalidar un año. Y los otros 4 años los tienes que volver a estudiar aquí. Ok, suena muy bonito. Dice, sí, sí lo hago. La cuestión es cuando empiezas a toparte con costos, costos de vida, costos de la escuela, renta, comida, auto, insurance, telefonía, y todo lo que empieza, y como esa adaptación aquí al frío y todo eso, también tienes que empezar a pensar en ropa y todo lo que se conlleva para poder sobrevivir en ambientes fríos de este tipo que son extremos. Entonces, si tú haces una evaluación de todo eso, dices, ¿de dónde carajo voy a sacar ese dinero? Les voy a poner un ejemplo. Yo fui a ver la de paramédico, que a mí me llamaba más la atención revalidar de paramédico que ingeniería biomédica. Me encanta a mí las ambulancias y aquí dije, no, aquí yo quiero desarrollar como paramédico. Entonces, simplemente la carrera por año son 3 años, carrera completa aquí, y por año me costaba $35,000 por año como estudiante internacional. Entonces, si lo multiplicas por 3, son casi los $100,000 entre lo que es todo lo que conlleva, o sea, ya casi toda completita, como estudiante internacional. Tal vez puede ser un poquito menos, pero pues si revalidas algunas materias, metiendo algunas por otras, haciendo créditos, pero todo eso va a depender de ti, de cómo te empieces a mover aquí. Si empiezas a hacer voluntariado, si empiezas a agarrar créditos, empiezas a hacer varias cosas, pero para eso necesitas estar establemente o financieramente súper bien. O sea, literalmente, ¿por qué? Porque tú vas y estudias y después de estudiar dices, me voy a los voluntariados. Sí, hay unos donde te los pagan y todo, pero no vas a sobrevivir ganando un mínimo y con shifts de trabajo de 4 horas, con un mínimo de $16 la hora, 18, 20 la hora. Entonces, no es redituable. Entonces yo empiezo a perder poco a poco esas esperanzas de decir, no, o sea, irme a Canadá y hacer esa parte como revalidar, empezó a verse un poquito más vago en mis planes, y empecé a optar por decir, bueno, voy a buscar un área donde yo pueda ajustar. Tengo una amplia gama, ¿no? Si por medio de paramédico y de ingeniería biomédica, y aquí hay mucha construcción, mucho ese tipo, pues debe de existir algo que sea safety, seguridad, higiene, algo parecido. Sí lo hay, que también aquí hay que estudiarlo para sacar créditos y todo eso, pero conozco por medio de un amigo que me enseñaba a hacer taping. La verdad no lo aprendí muy bien, pero lo trabajé con él. Lo que sí aprendí fue muy bien la pintura. Me presenta con
un chavo, o bueno, se llama Todd, y él tenía una compañía, o tiene bueno, tenía una compañía porque era más de su papá, y posteriormente la adquiere él y cambia el nombre, pero ellos trabajan todavía, y actualmente es donde yo tengo trabajo actualmente, que es la renovación, el mantenimiento y las construcciones, modificaciones de las farmacéuticas de Rexall. De lo que es aquí en Canadá, pues tiene infinidad. Rexall, para allá México, nosotros solamente es un laboratorio que maneja ciertas marcas, ciertas presentaciones de medicamentos. Aquí no, aquí es una franquicia grande donde Rexall maneja, es una farmacia, literalmente, así como ya que se llama Farmacias Guadalajara, algo parecido, así, un poquito más grande, pero, pero de Rexall, la compañía y farmacéutica Rexall. Tiene sus consultorios, todo eso. Entonces ahí donde yo empiezo a entrar con él y me empieza a jalar y empieza a ver que yo sé leer los planos por mi padrastro, que él siempre me pegué con él. Él es ingeniero arquitecto y topógrafo. Y y pues desde chico los fui aprendiendo con él, la topografía, matemáticas, un poquito de todo lo que siempre me pegué con él en el trabajo. Y y empiezo a desarrollar, empiezo ahora sí a ver dónde puedo empezar a sacar mis habilidades y que me volteen a ver. Y una de ellas fue donde empiezo a leer planos, empiezo a tener un poquito más en decir, ¿sabes qué? Yo lo puedo hacer, yo ya te entendí la idea, se puede hacer esto, se puede hacer el otro. Ya tenía otro poquito de haber aprendido a hacer el drywall. Entonces ya entendía un poquito más el sistema de cómo hacer una pared de drywall con las medidas. En este caso, pues empecé a hacer los backing, el framing, toda esa parte lo empiezo ya a aprender, empiezo a tenerlo y me empiezo a envolver más hasta que él me dice, ¿sabes qué? Se puede empezar a trabajar algo que es framing. Seguridad en las framing, después del framing, empezar a hacer la construcción de los planos y empezar a ejecutar los consultorios, las áreas de las enfermeras, de los laboratorios, todo eso, y empezar a hacer las renovaciones, pero también llevar parte de lo que es el safety, que es que la gente lo trabaje bien, que las cosas es como una seguridad, es como en México, seguridad de higiene, que el personal tenga los debidos lineamientos para que cumplan en el área de trabajo, casco, el equipo de protección personal, lentes, guantes, que las máquinas y las herramientas pues estén en buen estado, todo ese tipo de cosas. Entonces empiezan a verme un poquito para acá y él es canadiense, entonces me empieza a ver, me empieza a soltar y empiezo trabajando. Cuando empiezo trabajando con él empecé con $19 la hora, $19 la hora, y para mí en ese tiempo dije, ah, bueno, era más de lo que me estaban pagando en ese tiempo cuando yo ayudaba en el drywall aprendiendo. Yo decía, no, la verdad, no, 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 no está muy divertido. Pero $19 la hora y yo decía, está bien. Pasan unos 3 meses más y me empieza a subir el sueldo a $24 la hora y empieza a ver esas habilidades. Empiezo a leer planos, me empieza a dejar más instrucciones donde ya puedo yo trabajar con un equipo de trabajo de 3, 4 personas, y él empieza a desenvolver, él se mueve con otras y otras y así, y empieza a ver toda esa parte donde todo lo aprendido, todo lo que ya yo llevaba aquí aplicando, pues empiezo a ver como que un pequeño rayo de luz de decir, bueno, algo de todo lo que estoy haciendo, algo debe de haber bueno. Y sí, empiezo a tener esa parte buena donde empiezo, antes de que me dijera eso, o sea, de que yo empezara a desarrollar el safety y subir y subir y subir, eh, empecé, tuve que, o sea, desde abajo, aprender desde cuáles son las herramientas, a aprenderlas en inglés, y después de eso aprender a hacer el drywall, medidas, todo ese tipo de cosas, y después taping y pintura y renovación. Y después de eso empezó ahora sí lo bueno, empezar a mover gente, empezar a tener
un poquito más de responsabilidad en cuestiones de la normativa, de que tengo que empezar a aprender algo de la normativa aquí para poder saber que las luces, que los framing y que todo lo que se va haciendo es referente a ciertas medidas, que eso yo no lo sabía, o sea, lo sabía conforme lo iba aprendiendo, pero ya cuando estás en un proyecto de Rexa, en un edificio o algo así, es donde lo empiezas a aprender y aplicar y a darte cuenta de que aquí es muy normalizado, todo va bajo códigos, eh, todo tiene normas, tiene que ser muy preciso y exacto, que no pueden continuar una construcción si no pasa bajo los códigos, si no pasa bajo la inspección, porque para cada cosa hay una inspección. Entonces, si tú vas a iniciar una casa, un proyecto, un Rexa, un hospital, lo que sea, empieza desde cero, empieza desde los cimientos, desde la tubería, y para que puedan continuar necesita venir aquellas personas que ponen los tubos, los ponen y tiene que venir un inspector y tiene que verificar que viene con su metro. Ah, sí. Y si dice que aquí la vuelta tiene que ser, o la subida de los cables o el tubo de las tuberías eléctricas o cualquiera, dice que tiene que estar con un tubo de codo de 45 grados y bien derecho. Si no está bien derecho, aquí literalmente es no pasa y te ponen ahí una etiqueta que dice que no pasó y se tiene que venir a corregir. Y eso para todos los de atrás, porque si no pasa eso, entonces no pueden venir a poner el concreto. Y si no pasa ya cuando ponen el concreto, entonces tienen que venir y pasar la normativa, verifican, checan, son inspectores de la ciudad que vienen y checan y te dicen, ah, sí pasó. Y entonces después de eso pueden entrar los framing, empezar a hacer las estructuras de madera, y también tiene que pasar que tengan cierta separación entre backing y backing, las distancias que sean adecuadas en los hinches hacia arriba, hacia los lados, los muros, los anchos que sean 2x4, dependiendo de cómo sea la construcción y cómo sea la normativa para ese tipo. Y si no pasa, también te ponen aprobado y pasa. Y después de los framing empiezan a entrar la insulación. Y también vienen, revisan que tenga la insulación y luego también lo que es una bolsita que bueno, se llama vaporización, algo así. No tengo bien el dato como se dice, pero es eh, para que no pase el frío entre los muros externos e internos. Y pues lleva la insulación y lleva ese plástico y tiene que ir bien sellado, no tiene que estar perforado, y si está perforado no pasa. Y no pueden continuar los que siguen, o sea, paran las construcciones. Tampoco los inspectores no son como que digan, ah, sí, vamos ahorita, vamos mañana. No, tienes que volver a agendar cita y cuando tengan tiempo, porque ellos siguen teniendo trabajo y durante ese tiempo es pérdida de dinero tanto para el que está invirtiendo en ese proyecto. Entonces, cuando pasa eso, entonces empiezo yo con el tiempo que ya llevaba aquí, empiezo a tener toda esa experiencia, empiezo a tener, digo, no la tengo toda, pero para lo que yo estaba desarrollando, o ya empezando a aplicar, ya la empezaba a adquirir en algunas cosas. Y pues ahí es donde empiezo a despegar un poco más, porque me regreso, desafortunadamente se me acaba el tiempo otra vez y me voy a México, y, y ya después regreso aquí a Canadá a otra ocasión, y, y siempre, era casi siempre en las mismas fechas, ¿no? Mayo, junio, julio. Esta ocasión lo planeé en mayo con la idea de regresarme en octubre, porque así me perdí muchas cosas. Y ese es el sacrificio al final del día, lo que uno tiene que sacrificar. Me perdí desde el 2018 hasta acá, me perdí muchos cumpleaños de mi familia allá en México, me perdí muchos Halloween, muchas fechas festivas, muchos cumpleaños de mi hija, muchos cumpleaños de mi pareja, de mi hijo, me perdí graduaciones, me perdí muchas cosas, y esos son los sacrificios que uno empieza a ver conforme va su historia, y son sacrificios que uno tiene que uno hace, no es que tenga que hacer, que uno decide hacerlos, y que pierdes de un lado, ganas del otro, pero nunca puedes tener todo a la vez. Yo hoy en día he aprendido que no puedo tener ni todo el amor, ni todo el dinero, ni a mi familia,
ni todo junto, porque no puedo repartirme en toda esa parte. Y mi experiencia me ha dado esa parte de que hay que empezar a valorar ciertas cosas, empezar a hacer proyectos de vida, sí. Y para eso mis proyectos de vida se basaron en empezar a invertir antes, apresurar lo más que se pueda para hacer una inversión de una casa, en hacer la inversión de un carro, en hacer la inversión en línea para tener un efectivo dinero, disponible de dinero, todo ese tipo de cosas con previniendo que ya no quiero a lo mejor descuidar más a mi familia porque en algún tiempo o a mis negocios o lo que yo quiero hacer, porque no me puedo estar repartiendo, porque aquí tampoco no la pasa uno tan bien de repente, ¿no? Cuando está acostumbrado y tiene familia de otro lado. Entonces empiezan a haber problemáticas. Crezco en el ámbito laboral y pues empiezo a ganar, después me empiezan a subir los sueldos a 35, primero 30 y luego hasta ahorita actualmente pues son $35 la hora así desarrollando parte de lo que es safety, trabajando con ellos, pero también empiezo a agarrar renovaciones. Este año fue crucial porque se viene mi familia por una situación eh, pues muy complicada en México de inseguridad. Eh, Llega un momento donde en algún momento tal vez hable de eso, pero no va a ser hoy porque es muy largo. Entonces, pero por cuestiones de seguridad de mi familia, en ese caso, eh, y en ese tiempo mi esposa estaba en una situación muy complicada que tenía que sacarla del país y la saqué. Y a mis hijos igual, y toda esa complejidad que hubo, se gastó mucho dinero, se perdieron muchas cosas, bienes materiales, se perdió mucha integridad, mucha paz que podíamos tener hasta cierto punto. Eh, Mucho de lo que ya habíamos hecho, así que ya habíamos construido, pum, llegaron, nos lo derrumbaron. Y pues dentro de eso, pues también hay un pro y un contra, ¿no? Porque pues eso, cuando nosotros nos venimos, yo hasta ahorita llevo 2 años continuos aquí, pues me motivó a hacer una compañía. Y al momento de yo empezar a hacer una compañía, junto con mi hermano, empezamos a solicitar mi permiso de trabajo, empezamos a hacer todos los trámites adecuados, que yo ya, o sea, ya los teníamos hechos y listos, pero ahora era más para empezar como un negocio propio, ya para yo también tener, independientemente de lo que trabajaba con los Rexal, con mi amigo, que también ya puedo decir que es mi amigo Todd, que me considera como su amigo, canadiense, empiezo a ver por algo propio. Vuelvo nuevamente a emprender un negocio. De que digo, pues si yo estoy en las partes de construcción y yo veo y tengo estas funciones y empiezo a ver cómo empiezan a hacer, empiezo a trabajar con algunos colombianos, con algunos amigos de drywall y todo eso, y empiezo a aplicar un poquito antes de eso, empiezo a aplicar a hacer mi compañía, una compañía pequeña, una LTD que es limited, porque hay diferentes formas de hacerlo. Creo una compañía pequeña y empiezo yo a ofrecer servicios que yo empiezo a ver, por ejemplo, si en la construcción necesitan alguien que ponga piso, entonces yo meto mi compañía y es trabajo que yo puedo desarrollar o contratar a alguien que lo haga. Entonces, aparte de que yo estoy trabajando haciendo el safety, también por medio de mi emprendimiento empiezo a desarrollar algo que se llama eh, como subcontractor, que hay 3 ramas: contractor, subcontractor y la persona final, ¿no? Que es la que hace el servicio. Entonces yo empiezo como que a enfocarme un poquito en la parte del medio, en el subcontractor, y empiezo a contratar para poder sacar ese trabajo, y cuando yo tenía la libertad de trabajar o hacerlo yo, pues prefería yo ganarme ese dinero extra por mi negocio y hacerlo. Entonces, yo puedo decirles que Canadá es un lugar de muchas oportunidades, sí, sí las hay, pero también conllevan muchas cosas. Cuando llega mi familia aquí, los gastos pues obviamente se empiezan a hacer mayores, porque no es lo mismo yo estar solo y gastar.
en una renta pequeña, despensa pequeña y mis gastos personales, a gastar en toda una familia, en una renta de una casa más grande, en tener en tener que ir por despensa, vestimenta y todo lo que se empieza a venir, ¿no? Y que también en este caso eh, nos apoyamos mutuamente también. En ese tiempo estaba trabajando mi pareja y nos ayudamos mutuamente. Entonces es la forma correcta también de ayudarnos muchísimo y que todo esto fuera fluyendo hasta que, hasta que empiezan a toparse. Empiezo nuevamente a toparme con muchas cosas, ¿no? Situaciones migratorias fue una de las primeras que empiezo yo a toparme, que empiezo a obtener los permisos, bueno, mi permiso y a mi familia para yo tenerla aquí con un poquito más. Durante los procesos empiezo a tenerla con extensiones, o sea, legalmente, normal, legalmente, pero con extensiones y todos esos procesos son costosos con los abogados porque no lo puedes hacer tú. Pudieras si es que sabes, pero es arriesgarte mucho, entonces tienes que pagar un abogado y por cada persona te cobran, bueno, donde yo lo hacía, yo voy a decir los montos, digo, porque no sé, yo creo que es lo que cobran algunos más, menos o lo que sea, pero pues por ejemplo mi monto era de pagar una extensión de estadía por cada uno de nosotros, era de a $1,100, $1,100 y luego más aparte lo que había invertido en la compañía, que tenía que sacar permisos, el permiso de la ciudad, el contador y varias cosas así. El nombre, pagar el nombre para que no lo pudieran utilizar solamente yo y todo ese tipo de cosas. Y mi LMA, sacar el LMA, que alrededor anda por ahí de entre 4,000 y 5,000 dólares aproximadamente, más el permiso de trabajo, más los pagos y honorarios de los abogados, que va por hora, que puede ser desde, yo creo que el más barato debe estar por ahí de $80 la hora, pero de ahí se va y se dispara hasta los 300 por hora, procesos, infinidad de cosas que, que ya después voy a seccionarlo y hablar en específico de algo. Igual ahí en los comentarios pónganme si les interesa saber algo en específico, cómo hice los trámites, con quién y todo eso, puedo hablar en un video para hacer la referencia específica de algo que les interese. Eh, Trámites migratorios, con quién, costos aproximados, costo de vida, lo que ustedes me vayan preguntando, yo voy haciendo video y yo los voy respondiendo. Y si no, pues se ponen en contacto conmigo, mandan mensaje y también les puedo ir ayudando en darles la información que yo tengo. No, mi intención no es ni, ni decirles, sí, yo les ayudo, yo los hago. No, yo les brindo mi ayuda en informarles lo que yo sé, lo que yo hice y a dónde pueden tal vez dirigirse o con la información. Pero no se dejen engañar con ese tipo de comentarios de que no, sí, vende para acá, porque muchos así lo dicen y aquí la vida está bien buena y no, porque empiezas a toparte con muchas cosas al inicio, como lo que yo empiezo a hacer, los trámites migratorios que me duraron durante 2 años, estoy pagando trámites migratorios y ya después de eso entra lo más importante, ¿no? Que ya cuando te quedas una estancia más larga, yo venía una estancia de 6 meses y era tolerable. Yo a los 6 meses yo decía, bueno, pero ya me voy de regreso. Pero ahorita ya que llevamos 2 años continuos, llega un momento donde empiezas a decir, el invierno es feo. Es muy bonito el primer año y dices, wow, la nieve, sí, esto y lo otro. Pero es feo, ¿por qué? Porque son muchos, muchos meses encerrado, muchos meses con frío, muchos meses donde aquí estás en casa y la calefacción hace que te duela la cabeza, quieres salir, te empieza a deprimir, empieza a generar cambios de humor, empieza a haber muchas, muchas consecuencias de eso. Empiezas a perderle sentido. Yo en lo personal empiezas a perderle sentido en ocasiones de decir, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el precio? O sea, sí, pero no. Empiezas a buscarle de todo. Empieza a haber mucha soledad, porque en esas épocas, pues sí, hay reuniones, sí, pero jamás va a ser comparable con lo que era un estilo de vida en México tuya con lo que hay aquí, porque aquí unas reuniones son
una fiesta muy alocados, 1 de la mañana, y eso aquí sí es casa, porque si es departamento, a las 10 11 no puedes tener ruido, no puedes tener tantas visitas, te meten complaint, te reportan, viene la policía, te da un ticket por hacer mucho ruido. Todas esas problemáticas se las empiezas a topar y empiezas a decir así de, allá en mi México yo eran 3 4 5 de la mañana me la seguí y todavía iba a la vinatería por alcohol, ¿no? O mi familia seguíamos en la fiesta y lo que sea, y aquí no está muy restringido, te reprime. El sistema, yo siento que te cierras mucho al sistema, porque el sistema pues aquí es muy recto, muy aplicable. Entonces aquí no es de que, no, sí, yo le subo y ya, los vecinos ahí que se aguanten. No, porque los vecinos hacen una llamada, le hablan a la policía viene, te toca aquí a la puerta y te dice, complaint. Y son complaints que, bueno, tickets que de multa que son, o sea, no sé, no tengo ni idea. A mí no me ha tocado ninguno, pero a mi papá y a algunos conocidos sí. Dicen que van tickets desde los $180 y ya de ahí para arriba, ¿no? No sé, dependiendo el oficial, porque aquí no es como que tengan establecido así no, pues tanto. O sea, hay un rango, ¿no? Pero puede variar pasarte un semáforo, estacionarte mal, pasarte el límite de velocidad, que todo eso es muy restringido. Aquí, si tú en una carretera, en una vialidad de 60 vas a 68, 70, te multan. Hay veces que tú ni te das cuenta porque como aquí todo el sistema está vinculado, tu licencia, tu nombre, todo está bajo un mismo nombre, un número y un correo. Tú puedes pasar sin problemas 70 y no te vas a dar cuenta hasta dentro de 2 semanas que llega tu correo en papel, en tu buzón de correo, un sobre con una carta de gobierno y tu multa, con una foto, con tus placas, el velocímetro, todo, y te dice, tienes tantos días para poder pagarlo, y al momento de pagarlo, si tienes alguna apelación o algo así o no quieres pagarlo, pues tienes tantos días para poder apelar y ir a juicio y checar, ¿no? Si tú crees que algo está mal o es algo injusto, y si no, pues ahí te va tu multa, ¿no? Y esas multas pueden variar desde los $180 hasta, me ha tocado a mí pagar multas de $380. Y pues he visto otras multas que le ha tocado pagar acá a mi papá por velocidad de $580, $680, dependiendo la vía, dependiendo muchas cosas, muchos factores. Y, y pues esa parte es lo que hasta el día de hoy yo puedo decir que mi estancia en Canadá es buena, es buena, pero no es mi hit. Entonces, yo creo que dentro de este podcast que estoy armando mío, es importante hacer saber que en lo personal, mi estancia aquí ha sido muy buena. He tenido muy buena suerte. A mí me ha tocado una, una forma de estar aquí buena, sí, complicada, sí, me ha complicado mucho en cuestiones de trabajo, limitaciones de procesos migratorios, sí, en el proceso también laboral, pero no como otras personas que me ha tocado, que se han venido y que he conocido, que se han venido por refugio, que se han venido, mucha gente se ha venido por refugio, que hoy en día hay un problema en Canadá que está colapsando muchas cosas de Canadá, el sistema económico, está en problemas económicos actualmente y todo eso, precisamente por toda esa parte que Canadá ha brindado, ¿no? Mucho refugio, mucha gente que ha entrado, no nada más de México, sino de la India, de otros países, y se ha colapsado esa parte porque ya se salió de control y actualmente pues ahorita quieren retomar, muchas noticias quieren retomar las riendas, pero pues no es tan fácil, no es tan fácil. Entonces para eso están empezando a hacer muchos cambios migratorios que literalmente, o sea, en un año pueden cambiar el sistema migratorio 3 veces, y pasó este año lo cambiaron 3 veces, y, y por eso es que a mí se me complicó mucho hacer papeles, bueno, es mucho hacer los trámites, pero salieron al final del día, pero con mucha inversión. Yo sí les puedo decir que fue mucha inversión
en dinero, mucho desgaste de inversión en tiempo, persona, y mucha inversión en cuestiones de también de sacrificio. Sacrificio familia, sacrificio tiempo, sacrificio el doble de trabajo, porque yo para mi punto de vista, yo siento que aquí el sistema te atrapa. Estás atrapado en un sistema, ¿por qué? Porque trabajas todo el día, trabajas en la mañana, yo llegaba a trabajar de safety, terminaba de safety, terminaba para ir a hacer algo de construcción, hacer algo de mi negocio, algo de esto, algo del otro. Entonces me iba a las 8, 7, 9 de la mañana y regresaba a las 7, 8, 9, 10, 11 de la noche. Y sí, ganabas bien y todo eso, pero porque el estilo de vida es caro. Si tu estilo de vida es aquí en Canadá, o sea, necesitas tener casi 2 trabajos para poder vivir bien. Bien, estamos hablando de una casa rentada, bien y bonita, eh, carro, insurance, telefonía, hijos, ropa, salidas, comida, todo es muy caro aquí. Entonces casi siempre tienes que tener 2 trabajos. Y, y ese es el estilo de vida aquí, trabajar, trabajar, trabajar y trabajas para vivir. Yo siento que no es el punto de trabajar para vivir. Yo creo que el punto inicial tiene que ser vivir y trabajar, pero llevar un equilibrio. Entonces yo creo que hay que vivir para trabajar y poder tener cosas, ¿no? Pero tienes que tener un equilibrio y aquí es un equilibrio que se corrompe, o tú mismo corrompes porque no te das cuenta en qué momento estás cruzando esa línea donde ya estás trabajando dos, tres, días corriditos o toda la semana, o ya no te das cuenta y ya estás trabajando sábado y domingo también, y no tienes un día de descanso y donde si tu familia pretende salir o algo así, no puedo porque tengo que hacer esto, tengo que pagar esto, tengo que pagar el otro. Entonces, hay muchas formas de estar aquí. Muchos dicen el lado del estudio es buena también, pero también es muy caro. Y muchos han venido así a estudiar y no terminan los estudios, terminan perdiendo la estadía aquí y terminan regresándose en ocasiones o quedándose de legales. Eh, Muchos se vienen de visita y les sale oportunidad de trabajo o algo así y deciden quedarse y ya no regresarse. Entonces también se quedan como ilegales y el problema de eso es de que si no logran algo, si no logran hacer un estatus o algo así, ¿qué va a pasar? Que van a regresar, pero también van a ser sancionados en algún momento porque pues se quedaron de ilegal, están incumpliendo la ley aquí, la ley la hacen valer muchísimo. Entonces te pueden restringir hasta tiempo la entrada a Canadá o algo así, deportar o algo. O puedes estar aquí hasta que dures, ¿no? Puede pasar 10, 15 años y ya, pero siempre vas a estar pues bajo el sistema, escondiéndote del sistema. Aquí no te van a perseguir, ¿eh? Eso sí me queda bien claro y es bueno mencionarlo, que aquí no te van a perseguir, aquí no es como Estados Unidos que agarran y hay ese tipo de cosas, ¿no? Que te van a andar correteando, que si te ven en la calle y te ven vestido de trabajador o con botas o lo que sea, o ven, pásale 3 caras de mexicano, ven papeles, no, jamás. Jamás, aquí no. Aquí la única forma que tú puedas, pues dar, como quien dice, tu brazo a torcer, es que hagas algo malo. Estás manejando ebrio, no sé, incluso hasta que estés manejando y no manejes bien, te cruces un semáforo, una velocidad o algo así, y que al momento que te pidan papeles o algo así, o puede que pase algo de eso, pero aquí no hay como tanto una patrulla migratoria, ¿no? Que esté aquí la ICE o que esté alguna patrulla de inmigración. Sí existen, pero no es que estén aquí circulando, solamente ciertas situaciones muy extremas, algún reporte de un problema migratorio o algo así, que hoy en la actualidad he estado viendo las noticias y voy a hablar yo creo esta semana de eso, que han autorizado en Calgary. En Calgary ya están empezando a hacer algunas redadas y pues bueno, eso va a ser muy complicado para muchos de nuestros amigos mexicanos que están aquí y no nada más mexicanos, digo, punjabis, que son los de la India y filipinos y gente que esté aquí en el extranjero sin permisos o algo así,
ahí es donde ahora sí van a toparse. No van a ser redadas seleccionadas así de, aquí y acá, no. Yo creo que van a tener un control, es lo que voy a informarme, qué tipo de control es lo que quieren hacer, porque lo que quieren hacer es sacar la mayoría de los que están ilegales para poder hacer nuevos procesos de personas que vengan legalmente o que hagas tu trámite como yo lo hice legalmente y llevo mucho tiempo y todo eso y que puedas ejercer bien, que puedas ejercer bien pagando tus taxes, teniendo acceso a una cuenta bancaria, teniendo acceso a créditos, ese tipo de cosas y que puedas hacer ese tipo de situaciones. La única cuestión es aquí, pues que la decisión es también de uno, ¿no? Si quieres conservar esa estancia aquí por algún motivo, mientras no pierdas el motivo, si es de vida aquí, quédate a vivir aquí, pero haz las cosas lo mejor que se pueda, es mi recomendación. Haz lo mejor que se pueda en cuestiones de regularizarte. Si tú ya estás aquí y todavía no estás regularizado, busca la forma durante el tiempo que estés aquí y si pretendes quedarte aquí y lograr hacer eso, busca la forma, capacítate, investigate, invierte algo de tiempo, algo de dinero, porque lo necesitas hacer. Si crees que algún día te va a salir un permiso de trabajo solamente así porque sí, pues mira, yo creo que sí puede haber, pero es uno en un millón. Entonces, eh, hay que sacrificar a veces cosas, pero, date el tiempo. Entonces, regularízate, no te vengas si tú estás en México y quieres venir acá y quieres decir, no, aquí en Canadá se dice que el boom es un estilo de vida magnífico. No sé, mi punto de vista es, sí, tienes seguridad, tienes estilo de vida, porque no es que digas una buena vida. Yo creo que buena vida uno se lo puede dar en México y yo llevaba una muy buena vida, pero te das un estilo. Lo que yo creo es un estilo de vida. Seguridad, eso es algo que vuelvo a mencionar porque aquí puedes salir a las 2 3 de la mañana, tus hijos pueden estar sin ningún problema o pendiente de que pase algo, que los roben, que los secuestren, que haga o que los atropellen o algo así, porque aquí sí está muy de verdad, o sea, yo creo que muy complicado porque aquí es un país muy cívico. Yo creo que por ese lado sí, es muy cívico, aquí ven a los niños afuera, si yo veo un niño afuera, o sea, literalmente hasta los cuidan, o sea, yo mismo he andado ahí, yo veo que van a cruzar y algo y hasta yo los ando cuidando de que, a ver, no vaya a cruzar ese otro carro y que si prendan el semáforo y presionen el botón. Eso es lo que aprendes aquí, cívica, cosa que allá en México, pues no, allá casi casi hasta parece que te cuadran y órale, ¿no? 100 puntos. Entonces, no creo que ese sea el problema aquí, al contrario, es un beneficio. El sistema de salud tiene hospitales muy bonitos, tiene todo el equipo, material, todo, pero no tiene el soporte. Para mi punto de vista y la información que yo he visto, no tiene ni a los mejores médicos, ni tampoco las capacitaciones adecuadas, puesto que aquí un accidente muy sencillo, pues es de, me doblé el dedo y ve a que te curen. Y a eso vas al doctor y tienen máquinas que no utilizan y que las utilizan, pero vienen muy rezagadas porque no hay gente especializada. Por eso aquí en Canadá el sector salud es uno de los más solicitados en médicos, enfermeros, paramédicos y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque aquí los accidentes no son tan fuertes como se ven, como yo los he visto en México en cuestiones de paramédico. La verdad es que aquí por un momento también yo lo llegué a pensar y dije, me aburriría en ese trabajo porque aquí no hay esa adrenalina que allá la hay. Que no es que me gusten los accidentes, ¿no? Pero la adrenalina para lo que me preparan, para atender, para llevar, para hacer. Y aquí pues no, aquí literalmente chocan y casi casi se paran se paran caminando, que no deberían, pero se paran y están ahí, entonces llegan los paramédicos y aplican sus protocolos, ven, acuéstate en la camilla, tal, tal, y hacen todo su protocolo y todo eso, pero no hay es una atención que se hace rigurosa porque se tiene que hacer, pero no porque tú digas así de, el mecanismo de lesión o algo así, no, no, y te suben y todo eso, pero todo eso cuesta.
ese choque te va a costar, no ahorita, unas 2 semanas después te va a llegar en tu correo, así como te llegan las multas, te va a llegar cuánto tienes que pagar de la ambulancia, cuánto tienes que pagar de los bomberos que se tuvieron que mover para todo eso, más aparte las grúas, más aparte el daño al a cuestiones del asfalto y todo eso. Y bueno, ahí ya entra un choque de compañías de insurance. Por eso hay aquí sí o sí, no hay carro que no tenga un insurance, porque aquí es donde los insurance empiezan a chocar, quién paga, quién tuvo la culpa, cuánto se paga y todo eso. Y eso es lo que tú pagas aquí para protegerte y ellos ahí donde protegen. Por eso es que digo que un estilo de vida muy, muy caro. Pero ¿vale la pena? Sí, sí lo vale. Si estás dispuesto a todo. Si eres una persona que está muy dispuesta a todo, a soportar frío, a soportar hambre, a soportar trabajo, a soportar hacer varias cosas, creo que Canadá es una buena opción para ti. Pero si no eres de esas opciones y también dependiendo, yo siempre les he dicho, es dependiendo cómo les va en la feria, ¿no? Yo en lo personal, pues en México no me va mal. En México tengo mi carrera, tengo trabajo, tengo emprendimiento, tengo capacitaciones, soy capacitador y tengo algunas inversiones, tengo algunas cositas, tengo proyectos por hacer. No, no, para mí no es así como que me deslumbre, pero a otros sí que vienen, pues a lo mejor no vienen de ciudad, pero vienen de otros lados que dicen, no, yo sí, allá definitivamente, aquí yo tengo carro, tengo esto, tengo el otro, entonces ahí es donde uno puede decir, sí, sí lo vale la pena, sí vale, en tu caso sí vale la pena porque donde vivías, donde estabas o en el pueblo donde estabas o algo así, no lo había, aquí llegas y si lo hay, ahí sí puedo decir que lo vale y a lo mejor por tu familia, que es donde muchos de los que conozco dicen, no, es que la garantía es de que tus hijos, es un futuro para tus hijos. Claro que sí, eso es lo que yo hice inicialmente, hacer un futuro para mis hijos, pero pues también son decisiones, ¿no? Mi hija se aburrió, llegó un momento donde aquí se aburrió, no puedes tener amigos, entran en depresión, es algo que tampoco no puedo ir como manejando yo así de que no, no te deprimas, no, esto, no, esto. ¿Por qué? Porque si uno como adulto se deprime, y aquí hay estudios y estadísticas que aquí en Canadá hay una tasa muy elevada de suicidios en cuestiones de latinos y cositas así, o de depresión, y también, o sea, canadienses, de hecho aquí hay niveles de alcoholismo y de drogadicción también muy elevados. La única cuestión es que Canadá, pues, tiene muy limitada toda esa información. De hecho, uno no puede andar publicando noticias de choques de drogadicción o cosas así. ¿Por qué? Porque pueden arremeter contra ti o te pueden sancionar o ese tipo de cosas. Entonces, yo ya para terminar este podcast y, y hasta el día de hoy, que es lo que les estoy platicando un poquito de lo que hice en México, cómo llegué aquí, dónde estoy y hasta dónde estoy parado el día de hoy, es una experiencia más. Y asimismo voy a seguir subiendo de otras experiencias de algunos que son ingenieros químicos que están haciendo aquí también framing, algunos conocidos de Colombia, algunas personas que son psicólogas, otras que son ingenieras civiles, ingenieras geólogas, y están haciendo limpieza, están haciendo construcción, renovación, y no es malo, no es malo, pero hay veces que hay que brincar desde ahí. A mí me tocó hacer algunas cosas así, soy un poco más afortunado en mi persona porque yo busqué la forma y empecé a aprender y a desarrollar y empecé a darme a notar y pues logré algunas cosas. Y así hay muchísimos, así hay muchísima gente que aquí ha llegado sin nada y hoy en día pues ya tiene una compañía o trabaja de safety o trabaja de algunas otras cosas y es válido, solamente que tomen mucho en cuenta que si van a tomar una decisión de venir aquí a Canadá, es cosa seria, no es cosa fácil. He visto casos en las redes que, que de verdad, o sea, la gente, yo de verdad no podría creerlo, pero he visto casos, lo he leído, información y todo, que dice, vendí todo, mi carro, mi casa, todo para poder venir a buscar aquí un mejor estilo de vida. Sí, pero lo que no sabes, lo que no tienes idea es de que puedes entrar, ok, y ya estando dentro, no es tan fácil agarrar y decir, voy a comprar una casa.
Si tú no vienes, si no tienes un estatus aquí de por lo menos de un permiso de trabajo y si no tienes un estatus bien, no puedes comprar casa. O sea, si tú vienes como turista y quieres comprar una casa, no es fácil y puede que haya una excepción, no lo sé, tal vez como una inversión o algo así, porque sí lo hay, pero no te dejan comprar casa como tal. Aquí sí está restringido. Si tú vienes como extranjero y quieres comprar casa, no puedes. Tienes que ser residente o tienes que tener un permiso de trabajo. Entonces muchos vienen con ese dinero, todo lo que tenían allá, que era casa, carro y lo que tenían lo vendieron, lo traen aquí y aquí terminan pagando renta, pagando esto, el otro y al final del día no tienen permiso, están como personas ilegales y todos sus fondos ya se acabaron, se están acabando y mucha gente ha regresado con las manos vacías. Entonces, no quiero que sean ustedes esas personas que regresen así, quiero que vean este tipo de videos, que vean que realmente hay información. Yo me voy a dedicar un poquito a mi experiencia, a hacérsela saber y si hay comentarios, ahí pónganmelos y yo les voy buscando sobre los temas y les voy diciendo qué a lo mejor pueden hacer o cómo buscar o a dónde dirigirse. Yo no voy a decirles qué van a hacer, ni los voy a guiar, ni mucho menos, pero no me quita nada en darles una información, decirle, mira, en la página canadá.ca, ahí encuentras todo, busca esta sección, te paso el link. Mira, ¿sabes qué? Aquí hay unas, por ejemplo, hay unas empresas de migración, bueno, de trámites de migratorios. ¿Sabes qué? Te paso el link en Instagram, tal, o búscalo de tal forma o busca esta forma. ¿Sí me explicó? Esa es la parte donde ustedes tienen que entrar en echarle coco y decir, sí, sí se puede hacer, sí lo puedes hacer, pero tienes que estar muy consciente a todo lo que le vas a tirar y a enfrentar. Yo ya lo hice, es mi experiencia, aquí estoy, soy un fiel sobreviviente de toda esta experiencia, no me arrepiento, hoy en día he aprendido mucho y he aportado mucho y mi experiencia ha aumentado demasiado, he tenido muchas cosas buenas y mis hijos también, entonces eh, yo creo que lo único que sí les digo es pongan prioridades, pongan atención en cuáles son los planes que van a hacer, infórmense bien y si van a hacer algún movimiento como este tipo, yo les recomiendo es infórmense, investiguen y no se dejen solamente por un video. Que digan, ah, sí, yo ya me voy porque allá dicen que hay trabajo. Hay muchos, yo he visto muchos videos aquí que dicen, no, aquí hay un montón de trabajo. Bueno, ¿dónde están las compañías? Búscala desde México, puedes buscar la compañía, manda tus currículum, investiga, habla, todo ese tipo de cosas. Pero muchos dicen, no, aquí vénganse y aquí pueden ir a buscar trabajo a tal lado. Eso no existe. Eso no existe. Porque cuando tú vengas aquí y busques allá, tal vez la vacante ya se ocupó o simplemente no te lo van a dar. No eres garantía que tú digas, ah, sí, yo por ir hasta allí y tocarle la puerta me van a dar el trabajo. No. Váyanse por la vía más segura, viable, pero váyanse sobre esa guía. Y pues esto fue un podcast, Myself Podcast. Yo creo que es bueno a veces dar un poquito de lo que uno hace y pues esta es mi aportación. Voy a seguir aportando mucho más en podcasts más pequeños. Bueno, más bien van a ser videos informativos más pequeños y continuos. Hay veces que no puedo subir tantos videos continuamente porque pues trabajo y tengo que hacer varias cosas. Entonces, cuando tengo el tiempo lo voy a seguir haciendo y voy a seguir buscando gente. ¿Para qué? Para que nos vaya dando su experiencia de vida, cómo han estado aquí, cómo llegaron y pues ustedes vayan viendo cómo ha sido el parteaguas de todas las personas y todo eso y si algún día toda esa información ustedes puedan adquirirla y puedan tomar alguna decisión y si ustedes vienen aquí a Canadá, pues aquí van a ser bien recibidos, eso tengan garantía. Van a tener muchos retos, sí los van a tener, pero yo sé que ustedes van a poder sacarlos adelante. Y si tú ya estás aquí, mi recomendación es échale muchas ganas, sigue adelante, no bajes la guardia, sigue luchando por lo que estás y pues si estás irregular, regúlate
inviértele un poquito de tiempo, inviértele un poquito a tu futuro y a tu vida. Y si no estás aún aquí, pero tienes la vaga idea, es infórmate, busca videos y pues guíate, asesórate. Debe de haber, inviértele. Mi consejo es invierte, invierte. Hay veces que tienes que invertir algo de tiempo y dinero. Muchas ocasiones es lo que no tenemos, pero es preferible invertir un poco de dinero a perder lo que no tienes y lo que ya pediste. Entonces, hay mucho por ganar, mucho por perder, pero la idea aquí es revertirlo, es ganar mucho y perder poco. ¿Cómo? Con esto, viendo algunos cuantos videos, experiencias y todo lo que puedas ver. No todo el contenido es bueno en las redes sociales. Yo quiero que este sea contenido bueno, informativo y que sea nutritivo para que te ayude y no para que puedas tener malos consejos o malas decisiones a través de decir, no, sí, es que yo vi que él decía que está bien fácil, está bien bonito esto, el otro, y no, vámonos. No, no, este es contenido orgánico, no hay nada aquí planeado, simplemente es todo lo que yo tengo para darles y así todos los podcasts son orgánicos. Todos los podcasts que vamos a hacer son orgánicos, nada es planeado, nada es actuado, no trae cortes. Por lo regular no le meto cortes. ¿Por qué? Porque va sobre la marcha. Es información verídica, información que va saliendo conforme van preguntándose las cosas y sobre la marcha. Nada planeado, nada bajo un speech, todo es orgánico y todo es para ustedes, para que ustedes puedan tener esa información de primera mano. Y pues yo les voy a dejar aquí abajito voy a dejar mis redes sociales, mi correo, visiten los videos, denle like, suscríbanse, voy a ir subiendo ahí cosillas poco a poco, ténganme paciencia. No es que sea una persona súper ocupada, pero sí tengo cosas que hacer. Entonces voy a ir subiendo poco a poco. Entonces el punto de esto es pues hacerlo por gusto para ustedes. Y pues no nada más aquí, ahora próximamente voy a andar también yo creo por allá en México y también vamos a hacer lo mismo. Ya tengo una planeación con entrevistas con paramédicos, con algunos comandantes, bomberos, ingenieros, con varias personas que vamos a hablar sobre carreras, sobre un poco de todo. También estilo de vida. Aquí también voy a empezar a hablar un poquito de estilo de vida y allá y todo. Entonces es un canal muy general. Yo soy el Inge Espino y voy a hablar un poquito de todo. Todo lo que tenga conocimiento y todo lo que se pueda. Y todo lo que ustedes quieran también saber, por favor, mándenme correo, mándenme o publiquenme en los videos y yo los voy leyendo. Si tardo en contestarles, les contesto, pero sin ningún problema voy atendiendo esas necesidades. Si ustedes quieren un video sobre algo, yo se los investigo, yo lo realizo para ustedes y lo publicamos. En caso de que no lo sepan, no se preocupen, yo busco la forma de conseguir a alguien experto en el tema y que nos pueda ayudar en eso. Y si no, pues algo se tiene que hacer, pero soluciones hay. Entonces recuerden que nosotros somos toda la gente, somos gente de alto nivel. La única cuestión es que tenemos que seguir dando el paso para brincar al siguiente nivel. Yo soy el Inge Espino y muy buenas noches a todos. Gracias por visitarnos, síguenos en las redes sociales y gracias. Saludos. Bye.